con los casos del expresidente Trump. Para nuestros televidentes, ¿nos puede explicar exactamente cuáles son los cargos criminales que están pendientes ahorita? Mira, hoy es el día 24 de agosto y es importante que destaque esto porque en este momento que estamos grabando este programa, el expresidente Trump se está entregando a la justicia en el condado de Fulton, que es donde está Atlanta, para ser procesado. Ayer fue un día muy importante porque en ese mismo caso se entregó el ex fiscal y ex alcalde de Nueva York, Giuliani, y voy a empezar diciéndote que él hizo una declaración ayer que fue incorrecta. ¿Quién? Giuliani. Giuliani dijo que era la primera vez en la historia de este país que abogados de esa categoría estaban acusados de delito. Y quisiera destacar, porque ya yo tengo esa edad, que cuando Watergate, la mayoría de las personas que acusaron eran abogados. Y eran abogados de alto rango que tenían que ver con el presidente. Y en ese caso en particular se determinó que no se iba a encausar al presidente Nixon y el presidente Ford lo perdonó y quizás le costó la presidencia. Pero bueno, ahora yendo hacia Atlanta. El caso de Atlanta es posiblemente el caso más duro que tiene el expresidente Trump. Primero porque está hecho en el estado de Georgia. Eso quiere decir que él no va a tener la protección que le puedan dar un perdón si él fuese encontrado culpable. Pero es muy serio el caso porque es la primera vez que él está acusado de pandillerismo, que es un tipo de delito que requiere más de una persona en concierto con otras personas para coger algo que sea legal, digamos, lo dije al revés, para coger algo que no es legal y legalizarlo. Entonces, este caso en particular tiene que ver con ciertas cosas que pasaron después de que se acabó la elección que ganó el que es ahora presidente Biden. Entonces, se fueron a buscar a diferentes gentes para que presentaran un grupo de votantes, porque aquí no es el voto del individuo el que hace la presidencia, lo que hace cada estado tiene unos representantes que van y votan y así se hacen los votos electorales, se llaman. Basado en los votos de la... Correcto. Por eso a veces ha habido presidentes que tenían menos votos que el que perdió, pero habían ganado los estados. Entonces, en el estado de Georgia en particular, funcionarios que tenían que ver con Trump y Trump se alega. Por cierto, la acusación es de 97 páginas. De las 97 páginas, vaya, no todas las páginas son de acusaciones, pero hay 161 actos diferentes, que eso es lo que hace el pandillerismo. Un grupo de gente hace diferentes cosas, pero lo que quieren al final era que la elección no fuese la correcta a base de ciertas trampas que se hacen. El acto que era no necesariamente ilegal era votando y ellos estaban cogiendo ese acto y entonces en la manera que ellos lo estaban usando lo hicieron ilegal porque Correcto. era falso. Correcto. Entonces el estatuto de pandillerismo deja que el fiscal pueda ir a otros estados a buscar pruebas. Entonces en este caso en particular tienen pruebas de Arizona, tienen pruebas creo que de Michigan, tienen pruebas de Pensilvania y tienen pruebas de Arizona. Entonces lo que hacen es que había un acuerdo, en inglés eso se llama conspiracy o conspiración, que en los países latinos no es un acto delictivo. Y entonces la conspiración es cuando una persona, dos o más personas se reúnen con la intención de cometer un delito. Pero la ley de nuestro país, que es creada por los ingleses, castiga la comisión del delito, que quiere decir que si ahora tenemos un acuerdo para robarnos un banco y nos robamos el banco, nos encuentran culpables de robarnos el banco. Pero también te pueden encontrar culpable del acuerdo para cometer el robo del banco, que sería conspiracy. Y entonces, sí, tiene que ser más allá de una duda razonable. Pero fíjate que hay dos chances para encontrarte culpable. Uno por el acto en sí y uno por el intento del acto. Entonces, a través de esa conspiración que se vuelve pandillerismo, hay grabaciones, y lo que sí es un poquitico preocupante es que las grabaciones demuestran
que había un plan para hacer las cosas que fracasó, pero ahí creo que el presidente va a tener ciertos problemas. Y te voy a decir algo que ha pasado ahora, hace poco. Uno de los acusados, pues hay 19 en total que están acusados. En las otras acusaciones es diferente, donde hay más acusados, que no sea este caso, que son 3, pero y ahora 4. Pero de estos 19, ya uno dijo, oye, yo quiero que me den un juicio rápido. Entonces, es interesante porque Trump está pidiendo un juicio en el año 26, en algunos casos, y está diciendo uno de los coacusados, yo quiero que en menos de 90 días me lleven a juicio. Pero es que en Atlanta es diferente, con Georgia es diferente. No es como aquí en la Florida, que para una felonía es adentro de 180 días. No, allá tienes que ir al próximo término. Entonces, los términos en Atlanta son impares, perdón, en Georgia. Entonces, él pidió esto ahora en agosto, el próximo término empieza en enero. Así que, en teoría, si lo que hizo este Chesbro, se llama él, el juez le concede, van a juicio en septiembre. Claro, lo que hacen los abogados defensores es que puedan decir, bueno, yo quiero que a mí se me separe. Y yo creo que un juez se los daría. Pero lo interesante es que al pedir un juicio rápido, las pruebas ya van a salir al aire. Entonces, eso, desde el punto de vista de abogado defensor, le conviene a Trump porque va a saber lo que está pasando. Pero es que lo iba a saber de todas maneras, porque le van a entregar las pruebas. Ahí yo te diría que es donde más peligro tiene, también porque el castigo a pandillerismo es de 20 años y tengo entendido que por lo menos 5 años, si lo encuentran culpable de eso, se lo tienen que dar sin opción para el juez, es por la ley. Es como un mandatory minimum. El equivalente. Entonces hay algo más pasando ahí también. La legislatura en Georgia ha creado una ley para poder votar al fiscal que está poniendo este caso. ¿Es posible de hacer algo así? Bueno, es posible, no. La ley está, no ha pasado eso, y yo creo que si eso pasa, quizás se pueda hacer algún tipo de apelación a la Corte Suprema de Georgia primero y después hasta la Corte Suprema. Pero lo interesante es que ya parece que sabiendo que iba a pasar esto, ciertas personas determinaron, bueno, vamos a crear una ley para votar a esta mujer si la ganó. Oye, debo de recalcar como abogado, este es un caso que se ha demorado un par de años para traer y es tan completo como lo que hizo el Congreso cuando estaban estudiando lo de enero 6. Y debo de recalcar, más importante todavía, el expresidente Trump es inocente hasta que se le pruebe la culpa. Aquí lo que hay que cuando hay 17, mi experiencia como abogado, es que alguien va corriendo a la fiscalía y dice, yo digo lo que pasó con tal de salvarme. Entonces yo creo que puede ser que sea el señor Meadows, porque a Meadows no lo presentaron en las otras acusaciones, y esta de la gente que estaban ahí cuando pasó todo. Así que aquí tenemos con este caso una cosa que nunca ha pasado en la historia de este país. Es bochornosa hasta cierto punto, pero no es bochornosa porque hay que respetar la institución de la justicia y nadie está por arriba de la ley. Estoy seguro que esto nadie tiene la pasión posiblemente que tengo yo por esto, pero esto es lo que hago yo y es una cosa muy interesante para mí porque nunca ha pasado en este país. Y eso es buenísimo y por eso muchísimas gracias para explicarnos exactamente lo que está pasando. Le hicieron eso a Aaron Burr, pero Burr no era presidente, él era vicepresidente. Y Burr ganó el juicio. Por eso otro cuento eso era cuando yo era chiquitico, en el año 1700. Hay otros casos, pero antes de hablar sobre el próximo, ¿nos puede aclarar algo? Porque mencionaste que en el caso que él tiene en Georgia, no es posible que él puede recibir un pardon, sí, mira, un perdón. Uno de los poderes que tiene el presidente del país es que él puede perdonar a personas. Nunca hemos tenido un caso que un presidente se perdone a sí mismo. Porque es el Estado que está... No, porque él tiene la potestad en todo lo que es federal para perdonar, pero nunca ha habido un presidente que ha tenido que perdonarse él mismo. Entonces, hay personas que dicen que él no tiene ese poder, pero hay personas que dicen que él lo que está haciendo es que quiere mantenerse para la presidencia
para que si por si acaso lo encuentran culpable, él poder perdonarse. No, oye, esto es un mundo nuevo en lo que es como una el película. derecho. Pero pero si los cargos están traídos en la Corte del Estado, no es posible. Él no puede, la jurisdicción federal es federal. Esto lo dice la Constitución. Y lo que es de los estados es de los estados. Entonces es interesante porque en Georgia el gobernador no te puede perdonar él. En Georgia hay un proceso que es a través de un comité, etcétera, etcétera. Y entonces lo interesante es que algunos legisladores de Georgia, acuérdate, primero han hecho una ley para que lo que hizo la fiscal no cuente. Y si lo encuentran culpable, en teoría, el gobernador tendría que, él nombra a las personas. Pero lo interesante de Georgia es que Trump está fajado con el gobernador de Georgia. Y el gobernador de Georgia ha salido y ha hecho declaraciones de que decir que en su estado las elecciones eran fraudulentas es mentira. Entonces, vaya, es arena movediza, diría yo, para el presidente.